Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a entrar en la segunda parte de la reflexión, titulada Cristianos y la política. Y la he basado en el libro de los Hechos y su versículo 26. Antes oremos al Señor. A Dios las gracias y nuestra adoración en este día, Señor. Bendito Jehová Dios, bendito sea tu nombre glorioso. Inclina, Señor, tu oído en el día de hoy. Sé nuestra esperanza, nuestra seguridad. Gracias, Señor, por tus mandamientos, por tu gracia para salvación. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando evaluamos el libro de los Hechos, en su capítulo 11, nos damos cuenta de que han transcurrido unos 12 o 13 años después de la resurrección de Jesús en Jerusalén. En los versículos 22 al 26 de este capítulo, podemos ver cómo a la congregación de Jerusalén llegaron noticias de que en la ciudad de Antioquía estaba sucediendo algo extraordinario. Habían personas que predicaban la buena nueva de Dios, no solo a los judíos, sino también a los griegos. Muchos de estos se convirtieron en el Señor. La congregación de Jerusalén decidió comisionar en ese momento a Bernabé para que fuera a dicha ciudad. Al llegar a la ciudad se dio cuenta de que era evidente la gracia de Dios en acción. Bernabé era un hombre de fe, pero a la vez era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. El número de seguidores se multiplicaba a pasos agigantados. Seguido, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Lo encontró y lo trajo a Antioquía. Podemos ver que el apóstol Pablo en ese momento era llamado Saulo. Se encontraba en su pueblo natal y habían transcurrido aproximadamente unos 12 años desde su encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco. 3 años había pasado en el desierto de Arabia y 9 en la ciudad de su nacimiento. Y encontramos en el versículo 26 lo que manifiesta la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente: y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. La pregunta es, ¿por qué se les llamó cristianos? El nombre empezó siendo un apodo. El apodo normalmente indica un defecto, una cualidad o una característica que distingue a esa persona. La terminación latina iani o ianus quiere decir perteneciente al partido de. Por ejemplo, los que pertenecían al partido del César se llamaban Cesarini. Cristianos quiere decir pertenecientes al partido de Cristo. Era un apodo despectivo para los cristianos. Estos se apropiaron de este y lo dieron a conocer en todo el mundo con sus vidas y lo convirtieron no en un nombre de burla, sino de respeto e inclusive de admiración. La palabra que se utiliza para la frase se les llamó es crematizó y su significado implica en el griego 3 cosas. En primer lugar, quiere decir la respuesta divina a una petición a quienes consultan un oráculo. En segundo lugar, significa recibir un título o un llamado. Y en tercer lugar, es la transacción final de un negocio que pudiera ser público o privado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la palabra se presenta como una advertencia, respuesta, revelación, amonestación o un llamado. En el libro de Lucas, en el capítulo 2 y los versículos 25 al 26, vemos un ejemplo del mismo. Simeón, y quiere decir oye y obedece, estaba esperando la consolación del pueblo de Israel. La respuesta llegó a sus puertas cuando Jesús le fue presentado. Simeón es el ejemplo a seguir. Él mantuvo la llama encendida de la profecía de Cristo en un tiempo de incredulidad y de difícil estadio para el pueblo judío. La humanidad ha oído noticias de la campaña de Cristo. Esta comenzó 2020 años en el tiempo. Es un llamado, pero a la vez una advertencia. Es una revelación de parte de Dios y de su Hijo Jesús. No todos aceptarán ese llamado. Algunos se decidirán por otros partidos. Y es en esa decisión que usted debe decidir
si ser parte de la sal y de la luz del mundo y a la vez participar de las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Muchos de ustedes, al igual que yo, se han congregado en diferentes iglesias y es posible que hayan asistido a iglesias de diferentes denominaciones. Y no sé si le ha sucedido lo mismo que a mí. El mensaje psicológico, el desglose de los hechos diarios de las noticias llenan sus prédicas. Vemos unas iglesias con doctrinas eclesiásticas sin base bíblica. Sin embargo, la exégesis, y con esto quiero decir, la explicación o interpretación de la palabra desde el punto de vista bíblico es limitada. Asistir a muchas iglesias en el día de hoy es salir de las mismas como si estuvieses en una clase de psicología 101. La Biblia ha llenado las necesidades de cada uno de nosotros, en cada tiempo específico. Hasta el apóstol Pablo habló de las dispensaciones, como lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 10. Dispensación significa la manera que Dios habla en una época determinada. Se han mencionado 7 de ellas, pero lo interesante es que en cada una de ellas Dios nos habla de manera diferente, pero sin cambiar sus promesas. Dios es inmutable y su palabra nunca cambiará. Oigamos lo que dice Job, pero él es único y se pregunta, ¿y quién lo hará cambiar? Ser cristiano no se basa solamente en desarrollar las causas morales y éticas que Jesús nos enseña. Es más que eso, implica ser verdaderos hijos de Dios. Y eso implica vivir en el reino de Dios. Es renacer de nuevo para poder obtener la vida eterna. Desde el comienzo del cristianismo, la idea básica ha sido predicar el evangelio, la buena nueva de Dios. Desde el tiempo, los primitivos cristianos lucharon a favor de esa predicación. Leemos de sus choques y de la oposición de las autoridades políticas. En muchas ocasiones, esa colisión envolvía el roce sostenido con los líderes religiosos. Sin embargo, por lo general su modo de actuar era respetar y obedecer a los gobernantes, por cuanto estos están establecidos por Dios y son siervos de Dios para bien y no para mal. No existe una sugerencia de que jamás emprendieran o se unieran a ningún intento de derrocar al gobierno, a pesar de toda la persecución y de la opresión hacia ellos. Nunca defendieron ninguna forma de indignidad para lograr favores del gobierno. Pero lo más interesante era que cuando las leyes humanas se enfrentaban a los mandamientos de Dios, entonces esa nueva corriente cristiana actuaba desobedeciendo al gobernante sin importar las consecuencias, fueran las que fueran. Los cristianos primitivos no se comprometieron con la política de este mundo. Su único propósito era predicar el evangelio de Cristo. Se dieron a esa función sin ningún tipo de distracción. Entendían y daban por sentado de que la respuesta a sus problemas humanos era precisamente esa relación con Cristo Jesús. Por ende, esa convicción era tan intensa que no podía satisfacerse con aproximaciones subordinadas como lo es la política. No existe duda de que siempre ha existido una compleja relación entre la relación de la religión y la política. La sociología enfoca estas dos y las encuentra ligadas desde el punto de vista de la racionalidad modernizante y de la idea de la secularización. La modernidad es sinónimo del paso de la sociedad tradicional a la moderna. Esto debido al desencanto de las concesiones mágicas para poder llegar a las científicas y desarrollar las fuerzas productivas de la nación. La secularización significaba luchar contra lo religioso, lo cual impedía los cambios y llevarlo por ende al espacio de lo privado, lo que llevaría a la desaparición de los religiosos. Durante el tiempo hemos visto cómo las instituciones religiosas caen en crisis
y esto no se relaciona tanto con la desaparición de las creencias doctrinales, sino con el proceso de reorganizar y recomponer sus reglas, lo que produce que en muchas ocasiones se distancien de las doctrinas básicas bíblicas. Esto ha llevado a divisiones de estas entidades religiosas y al surgimiento de nuevos grupos cristianos, muchos de los cuales han desvirtuado la verdadera realidad del Evangelio. La religión ha venido a formar parte de la vida política en Puerto Rico en el día de hoy. Esto trata de hacer legítimos los conflictos internos entre partidos políticos y entre los sistemas religiosos, llegando al punto de resolver esos conflictos con el apoyo de los diferentes partidos en el poder. Esta unión produce un efecto dual, tanto de aprovechamiento para los partidos que tratan de penetrar las clases populares evangélicas y crear nuevos movimientos sociales, y a la vez en beneficio para esas denominaciones religiosas que han penetrado en la política, tratando de resolver sus problemas financieros religiosos con ayuda de fondos estatales. El problema es que este tipo de cristianismo da posibilidad para que los jóvenes se sumen a actividades políticas, creyendo que con lo mismo encontrarán semillas utópicas de una nueva sociedad, que intentarán hacer más justa y de igualdad social. Es tratar de buscar en el aquí y ahora, o pensar que el nuevo cielo y la nueva tierra ha llegado. Esto trae promesas, encantos y desencantos. En definitiva, es el tipo de sociedad en la que estamos viviendo en el día de hoy. El problema es que no existe una esencia clara y no hay nada determinado en esta relación. Lo que encontramos es múltiples actores intentando cada uno de ellos monopolizar su campo y extenderse sin límites a partir de las posibilidades que le brindan el Estado, la sociedad y los aires de la época en que se mueven. En los años 2010 y en el año 2014, la firma encuestadora Pew Research Center realizó encuestas en Puerto Rico y nos presentó los siguientes datos. En el 2010, un 96.7% de la población de Puerto Rico manifestó ser cristianos. De ellos, 69.9% eran católicos, 25.5% eran protestantes y un 1.3% eran cristianos de otra denominación. En el año 2014, la encuesta nos reveló algo diferente. 56% de la población pertenece a la religión católica, un 33% son pentecostales, un 8% son personas no afiliadas y un 1% pertenecen a religiones como el islamismo y el judaísmo. La misma encuestadora nos revela que para el año 2050 la población cristiana en Puerto Rico será de aproximadamente un 95%, bajando 1% de la población total. La pregunta en este momento debe ser la siguiente: ¿por qué muchos devotos cristianos, quienes trabajan fuerte para incorporar la enseñanza de Cristo en su propia vida y en la de su comunidad, abrazan a políticos? Hombres los cuales durante su vida pública desafían y se mofan de la enseñanza de Cristo. Hombres que crean una pantalla encubriendo su engaño con empleados fantasmas, con contratos para los amigos del alma, engañando y defraudando al sistema educativo del país, al sistema social y de salud pública del Estado, llevándolos a conductas poco decorosas y a la ruina del pueblo de Puerto Rico. Quiero aclarar que no estamos haciendo un juicio sobre la persona real. Lo que estamos es haciendo un juicio moral sobre ellos, sobre la falta de moral que tienen, burlándose de una sociedad que han creído en ellos. Sus fallos morales han creado una despiadada moda que ha sido copiada generación tras generación, estableciendo así un ejemplo humano de personas que están moralmente extraviadas, confundidas y perdidas. Por eso, limitarnos al silencio que ha sido característico en las últimas décadas por las iglesias no forma parte de lo que Dios tenía como propósito para la creación humana. Un buen político no solamente debe ser un buen líder,
sino que debe ser también un buen hombre. Por ende, el liderazgo político debe ser demostrado excepcionalmente con un carácter moral excelente. Ese carácter moral debe ser consistente y debe ser de la misma estatura de sus valores morales. Los políticos que toman decisiones no siguiendo una ética moral correcta también estarán propensos a infringir sus propias reglas. Todo error ético-moral y falla de carácter deben ser punitivos. La manera como el pueblo puede hacer valer sus valores y sus derechos es produciendo un voto que sea íntegro con el carácter de quien ejerce ese mismo derecho. El rol que la religión evangélica y la religión en general debe jugar en Puerto Rico el próximo 3 de noviembre es hablar públicamente en una forma que sea consistente con la teología y la ética y con la fe evangélica. Los argumentos morales deben ser más religiosos que políticos. Los cristianos que viven en naciones democráticas y desean participar dentro de la vida política deben hacerlo no solamente como un derecho, sino como un deber. Y ese deber debe ser individual en su práctica y este debe ser sopesado sobre todo en base a los juicios morales. Termino con lo siguiente. Este es un momento crucial para Puerto Rico. Lo seguro es que si tomamos el voto de la manera incorrecta, esto producirá un símbolo de la decadencia interna de la Iglesia. La suma y la sustancia de las ideas religiosas deben estar entrelazadas, todo con la lealtad la cual debemos tener ante Dios y no tanto hacia la figura pública política. El partido de Cristo, los proyectos asociados que producen dignidad, enmarcado en la figura de Cristo, siempre tendrán más que ofrecer que ningún otro partido político. La trascendencia de la figura de Cristo por sí misma, su integridad y la profundidad de su mensaje es mucho más de lo que usted pudiera desear. Los cristianos en Puerto Rico al día de hoy se enmarcan en 96.7% de la población. La sección protestante es aproximadamente un 33%, suficiente para estremecer la clase política y sobre todo desplazar a los movimientos ciudadanos que entienden que están cerca de la cima de la montaña de la victoria, sumidos en sus vicios y su egocentrismo. La dignidad, el proyecto, el partido es pelear con el nombre de Cristo por delante, no pensando en la posición de la ganancia política, sino estableciendo un vallado que afirme y continúe la victoria en la guerra espiritual que se libra actualmente en Puerto Rico. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está
hombres tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso